El cristal de la copa se estrelló contra el suelo de mármol del salón Ashworth, fragmentándose en 1000 pedazos que reflejaron la luz de las arañas como diamantes caídos. Drusilla Hollowcrest observó los restos con una satisfacción fría que no intentó disimular, mientras el murmullo escandalizado de 200 invitados llenaba el aire perfumado con esencias de pino y canela navideña. «Señorita Hollowcrest, esto es absolutamente inapropiado», siseó Lady Pemberton, su rostro enrojecido por la indignación mientras se abanicaba con vigor. «¿Cómo se atreve a comportarse de esta manera en la víspera de Navidad?» Drusilla no respondió. Sus ojos color avellana, enmarcados por pestañas oscuras que contrastaban con su cabello castaño dorado recogido en un elaborado peinado, permanecieron fijos en el hombre alto que cruzaba el salón con pasos medidos. El duque Hadley Stormhaven se movía entre la multitud como un depredador entre ovejas, su presencia dominante haciendo que los demás invitados se apartaran instintivamente de su camino. El vestido de terciopelo verde esmeralda de Drusilla susurró contra el suelo mientras retrocedía un paso, sus manos enguantadas apretándose contra la tela de su falda. Había pasado 3 meses evitando este momento. 3 meses desde aquella conversación en los jardines de Thornbury Manor que había cambiado todo entre ellos. «Señorita Hollowcrest», la voz profunda del duque cortó el aire como una espada desenvainada. «¿Qué dramática entrada ha hecho esta noche?» Los ojos grises de Hadley la estudiaron con una intensidad que hizo que Drusilla sintiera calor en las mejillas, a pesar de la frialdad invernal que se colaba por las altas ventanas del salón. Él vestía un traje negro impecable, que acentuaba sus hombros anchos y su estatura imponente. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado hacia atrás, revelando rasgos aristocráticos que muchas mujeres en Devonshire consideraban devastadoramente atractivos. «Excelencia», respondió ella con una reverencia mínima, apenas suficiente para cumplir con el protocolo. «No esperaba encontrarlo aquí esta noche». Una sonrisa lenta y peligrosa curvó los labios del duque. «¿No? Qué extraño, considerando que los Ashworth son amigos cercanos de mi familia desde hace 3 generaciones». Hizo una pausa, dando un paso más cerca. O tal vez esperaba precisamente lo contrario. Quizás por eso eligió hacer una escena tan memorable. Drusilla sintió que su espalda se ponía rígida. La orquesta había dejado de tocar, y el silencio en el salón era tan denso que podía escuchar el crepitar de la enorme chimenea de piedra al otro lado del espacio. Docenas de pares de ojos los observaban, hambrientos de escándalo en una temporada social que hasta ahora había sido deprimentemente predecible. «Discúlpeme, Excelencia», dijo ella, levantando su barbilla con orgullo, «pero tengo compromisos que atender». Intentó pasar junto a él, pero Hadley extendió su brazo, bloqueando su camino sin tocarla realmente. «Me temo que no puedo permitirlo». Su voz era suave, pero firme. «Verá, vine específicamente esta noche con un propósito. He esperado pacientemente durante semanas una respuesta a mi carta. Como no la recibí, decidí que era momento de abordar el asunto personalmente». El corazón de Drusilla latió con fuerza contra su corsé. La carta. Esa maldita carta que había quemado en la chimenea de su habitación el mismo día que la recibió. Sin siquiera terminar de leerla, había reconocido la elegante caligrafía en el sobre y había sabido instintivamente que su contenido solo traería más confusión a una situación ya imposible. «No tengo idea de qué carta habla», mintió manteniendo su expresión cuidadosamente neutral. Los ojos de Hadley se entrecerraron ligeramente y Drusilla supo que él no le creía ni una palabra. «Entonces permítame refrescar su memoria», dijo él, su voz bajando hasta convertirse en un murmullo que solo ella podía escuchar. «Le escribí para solicitar formalmente el honor del primer baile esta noche y el segundo. Y de hecho, todos los bailes subsecuentes hasta el amanecer». Un jadeo colectivo recorrió el salón. Tal declaración pública era escandalosamente audaz, rozando lo inapropiado. Un caballero no reclamaba públicamente todos los bailes de una dama a menos que estuviera anunciando un cortejo formal o, peor aún, un compromiso inminente. «Eso es completamente absurdo», replicó Drusilla sintiendo que el pánico comenzaba a trepar por su garganta. «Y completamente inaceptable. No bailaré con usted esta noche, Excelencia. Ni esta noche ni ninguna otra». Las palabras salieron más fuertes de lo que había pretendido, resonando en el silencio del salón.
Vio el destello de algo oscuro cruzar los ojos del duque, algo entre diversión y desafío. ¿No?, preguntó él, inclinando su cabeza ligeramente. Qué lástima. Y aquí estaba yo pensando que podríamos resolver nuestras diferencias de manera civilizada. No tenemos diferencias que resolver, insistió Drusila, aunque ambos sabían que era otra mentira. Simplemente no tengo ningún deseo de bailar esta noche. ¿Con nadie? ¿O solo conmigo? La pregunta fue formulada como una afirmación, y la sonrisa del duque se ensanchó cuando vio el rubor traicionero subir por el cuello de Drusila. Antes de que ella pudiera responder, Lord Ashworth, su anfitrión, se acercó nerviosamente limpiándose las manos en su chaleco bordado. Excelencia, señorita Hollowcrest, tal vez podríamos continuar esta conversación en un ambiente más privado. Los otros invitados están esperando que la música continúe y no será necesario, interrumpió Hadley, sin apartar sus ojos de Drusila. La señorita Hollowcrest ha dejado muy clara su posición. No bailará esta noche. Hizo una pausa dramática y luego añadió con una voz que llenó cada rincón del salón. Con nadie. Un murmullo de confusión se extendió entre los invitados. Drusila frunció el ceño, sin entender a dónde quería llegar el duque. Excelencia, intervino Lord Ashworth claramente alarmado. ¿Qué quiere decir con eso? Hadley finalmente apartó su mirada de Drusila y se volvió hacia su anfitrión con una sonrisa cortés pero inflexible. Quiero decir, mi estimado Lord Ashworth, que reservo este salón para uso exclusivo de la señorita Hollowcrest por el resto de la velada. Si ella no desea bailar, entonces nadie bailará. Considérelo mi regalo de Navidad para ella. Un salón completo solo para sí misma, donde puede estar tan orgullosamente sola como desea estar. El shock que recorrió el salón fue palpable. Varias damas mayores se abanicaron furiosamente, mientras los caballeros intercambiaban miradas incrédulas. Lord Ashworth abrió y cerró la boca varias veces como un pez fuera del agua. Pero excelencia, tartamudeó. Esto es mi casa, mi baile de Navidad. No puede simplemente... No puedo. La voz de Hadley se volvió peligrosamente suave. Le recuerdo, Lord Ashworth, que esta propiedad está hipotecada con el banco Stormhaven. Mi banco. Creo que eso me da cierto derecho de opinión sobre cómo se utiliza. Drusila sintió que la sangre abandonaba su rostro. Esto no podía estar sucediendo. El duque no podía estar realmente cerrando todo el baile de Navidad solo porque ella se había negado a bailar con él. Era absurdo. Era excesivo. Era completamente... «Es usted un tirano despreciable», escupió ella, sus ojos brillando con furia contenida. «Y un hombre mezquino que usa su poder para humillar a otros cuando no consigue lo que quiere». Por primera vez esa noche, la máscara de control de Hadley se resquebrajó ligeramente. Algo brilló en sus ojos, algo que podría haber sido dolor o rabia, antes de que volviera a ocultarlo detrás de su sonrisa fría. «Mezquino, quizás», admitió él, pero efectivo. Se volvió hacia los músicos que permanecían congelados en su tarima. «Pueden retirarse por esta noche. Se les pagará el doble por las molestias». La orquesta no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Comenzaron a recoger sus instrumentos con movimientos apresurados. Los invitados empezaron a moverse inquietos, mirando entre Drusila, el duque y su anfitrión, con expresiones que oscilaban entre el horror y la fascinación morbosa. «Esto es una locura», murmuró Drusila, sintiendo que las lágrimas de frustración amenazaban con aparecer. «Me está convirtiendo en el hazmerreír de todo Devonshire». «No», corrigió Hadley, su voz bajando nuevamente hasta ese tono íntimo que hacía que su piel se erizara. «Me está convirtiendo en el hazmerreír. Usted, señorita Hollowcrest, simplemente está siendo cortejada por un hombre que no acepta el rechazo con gracia». «No estoy siendo cortejada», replicó ella ferozmente. «Estoy siendo acosada. Llámelo como prefiera», respondió él con un encogimiento de hombros elegante. «Pero el resultado es el mismo. Este salón es suyo esta noche, Drusila. Cada centímetro de mármol, cada araña de cristal, cada guirnalda navideña, todo reservado exclusivamente para usted. Puede quedarse y disfrutarlo en soledad, o puede irse y dejar que todos sepan que el duque de Stormhaven cerró el evento social más importante de la temporada por usted». Sus palabras cayeron como piedras en agua quieta, enviando ondas de implicación que Drusila comprendió inmediatamente. Si se iba ahora, la historia se esparciría como fuego en paja seca. Para mañana al mediodía,
Todo Devonshire estaría hablando de cómo había provocado que el duque más poderoso del condado cerrara el baile de Navidad de los Ashworth. Su reputación quedaría arruinada, no por escándalo moral, sino por algo peor, por ser la mujer que había rechazado públicamente al duque de Stormhaven. Y Hadley lo sabía. Lo había planeado todo perfectamente. «Me odia», susurró ella, la realización golpeándola como un puño en el estómago. «Realmente me odia por lo que sucedió en Thornbury». Por un momento, la expresión de Hadley se suavizó, y Drusilla vio al hombre que había conocido antes de ese fatídico día en los jardines. El hombre que había caminado con ella entre los rosales, que había compartido sus sueños sobre reformar las leyes de herencia, que había mirado sus labios con una intensidad que la había hecho sentir viva por primera vez en su vida, ordenada y apropiada. «No la odio», dijo él en voz baja, tan baja que ella tuvo que inclinarse para escucharlo. «Ese es precisamente el problema, Drusilla. No la odio en absoluto». Antes de que ella pudiera procesar esas palabras, antes de que pudiera comenzar a descifrar qué significaban realmente, Hadley se enderezó y se volvió hacia el salón. «Damas y caballeros», anunció con voz clara y autoritaria, «les agradezco su comprensión. Por favor, disfruten de los refrigerios en el comedor principal. La velada continuará allí. Solo este salón de baile permanecerá cerrado por el resto de la noche». Y con eso, comenzó a caminar hacia la salida, dejando a Drusilla de pie sola en el centro del salón vacío, rodeada de decoraciones navideñas que de repente parecían burlonas en su alegría festiva. Los invitados empezaron a dispersarse, algunos lanzándole miradas de lástima, otros de curiosidad mal disimulada. Lady Pemberton pasó junto a ella con un resoplido de desaprobación. «Siempre supe que terminarías mal, Drusilla Hollowcrest, demasiado orgullosa para tu propio bien. Y ahora mira lo que has causado». Pero Drusilla apenas la escuchó. Sus ojos seguían fijos en la espalda del duque mientras desaparecía por las puertas dobles del salón, dejándola en un espacio que de repente se sentía vasto y terriblemente vacío. El tic-tac del enorme reloj de péndulo en la esquina marcaba cada segundo de su humillación. Afuera, podía escuchar el murmullo distante de los invitados reagrupándose en el comedor, sus voces llevando sin duda historias exageradas de lo que acababan de presenciar. Drusilla miró a su alrededor en el salón desierto. Las velas en las arañas parpadeaban suavemente, proyectando sombras danzantes en las paredes cubiertas de terciopelo verde y dorado. El árbol de Navidad en la esquina, decorado con listones rojos y ornamentos dorados, parecía observarla con sus ramas extendidas como brazos acusadores. Lentamente, cuidadosamente, se arrodilló y recogió uno de los fragmentos de cristal de la copa que había roto. La pieza reflejó su rostro distorsionado, fragmentado en múltiples versiones de sí misma. ¿Quién era ella realmente? ¿La mujer orgullosa que había rechazado al duque en los jardines de Thornbury? ¿O la mujer cobarde que había huido porque tenía demasiado miedo de admitir lo que realmente sentía? El fragmento de cristal cortó ligeramente su dedo enguantado, y Drusilla lo soltó con un pequeño jadeo. Una pequeña mancha roja apareció en el satén blanco de su guante. Sangre en Navidad. ¡Qué apropiado! Se puso de pie lentamente, alisando su falda con manos temblorosas. Tenía una decisión que tomar. Podía irse ahora, huir a casa de su tía en el norte de Inglaterra y evitar a Hadley Stormhaven por el resto de su vida. O podía quedarse y enfrentar las consecuencias de esta noche, enfrentar al hombre que acababa de demostrar que haría cualquier cosa, incluso convertirse en el villano de toda la alta sociedad, con tal de obligarla a mirarlo directamente. El reloj dio las 11 campanadas, 1 hora más hasta la medianoche de Navidad. Drusilla tomó una respiración profunda, cuadró sus hombros y caminó hacia las puertas del salón, pero no hacia la salida, no todavía, porque había algo que necesitaba saber primero, algo que no podía ignorar por más tiempo, sin importar cuánto le aterrara la respuesta. Necesitaba saber por qué Hadley Stormhaven, el duque más codiciado y poderoso de todo Devonshire, estaba dispuesto a destruir su propia reputación solo para captar su atención. Y más importante aún, necesitaba entender por qué esa realización hacía que su corazón latiera más rápido en lugar de llenarla de indignación. Las puertas del salón se cerraron detrás de ella con un eco suave pero definitivo, sellando el espacio vacío como un mausoleo decorado con guirnaldas navideñas. Y mientras Drusilla caminaba por los pasillos de mármol de Ashworth Manor, buscando al hombre
que acababa de cambiar todo entre ellos una vez más, no podía sacudirse la sensación de que esta noche, esta extraña y terrible Nochebuena, era solo el comienzo de algo mucho más grande y más peligroso de lo que jamás había imaginado. Drusilla encontró a Hadley en la biblioteca de los Ashworth, un espacio de 2 pisos repleto de volúmenes encuadernados en cuero que ascendían hasta el techo abovedado. Él estaba de pie frente a la chimenea, una mano apoyada en la repisa de mármol, observando las llamas con una intensidad que sugería que estaba viendo algo mucho más profundo que simples brasas ardientes. No se volvió cuando ella entró, aunque Drusilla estaba segura de que había escuchado el susurro de su vestido contra el suelo de madera pulida. «Debería estar en casa», dijo él finalmente, su voz resonando en el silencio del espacio, «o al menos en el comedor con los demás invitados, salvando lo que queda de su reputación. Mi reputación quedó arruinada en el momento en que usted decidió convertir el baile de Navidad en su escenario personal de venganza», respondió Drusilla, cerrando la puerta detrás de ella con más fuerza de la necesaria. «Así que discúlpeme si no me apresuro a seguir más de sus consejos sobre comportamiento apropiado». Hadley se volvió entonces, y la luz del fuego iluminó su rostro con tonos dorados y sombras profundas. Se había quitado los guantes y aflojado ligeramente su corbatín, y por primera vez esa noche parecía menos el duque impecable y más el hombre que ella recordaba de aquellas tardes robadas en Thornbury Manor. «¿Venganza?», repitió él, arqueando una ceja. «Qué dramático, señorita Hollowcrest. Pensé que simplemente estaba ejerciendo mis derechos como benefactor financiero de los Ashworth. Está usando su poder para humillarme públicamente porque no pude darle lo que quería». Drusilla caminó más cerca, sus manos apretadas en puños a sus costados. «¿Cómo llamaría usted a eso?» «Cortejo», respondió él simplemente, y la palabra cayó entre ellos como una piedra en un lago tranquilo. Drusilla se detuvo en seco, el aire atrapándose en su garganta. «¿Cortejo? ¿Llama cortejo a cerrar un baile entero solo porque me negué a bailar con usted?» «Llamo cortejo a hacer cualquier cosa necesaria para captar su atención», corrigió Hadley, dando un paso hacia ella. «Porque claramente los métodos convencionales no funcionan con usted, Drusilla. Le envié flores durante 2 semanas después de Thornbury. Las devolvió todas sin abrir. Le escribí 3 cartas. Las quemó. No me diga que no lo hizo. Puedo olerlo en usted incluso ahora. Ese aroma a papel quemado que se adhiere a la ropa». Ella retrocedió instintivamente, pero su espalda encontró uno de los estantes de libros. No tenía nada que decirle después de lo que sucedió en los jardines. «¿Nada?». La voz de Hadley se volvió peligrosamente suave. «Ni siquiera una explicación sobre por qué salió corriendo, como si yo fuera un monstruo cuando lo único que hice fue pedirle que me diera una oportunidad de conocerla mejor». «Usted sabe por qué», susurró Drusilla, sintiendo que las viejas heridas comenzaban a abrirse nuevamente. «Sabe exactamente por qué no puedo permitir que esto continúe». «No, no lo sé», insistió él, acercándose más hasta que solo unos centímetros los separaban. «Todo lo que sé es que pasamos 6 tardes hablando sobre todo, desde las reformas políticas hasta nuestros libros favoritos de la infancia, que reía con mis bromas terribles y me desafiaba cuando decía algo particularmente arrogante, que me miraba como si yo fuera más que solo un título y una cuenta bancaria. Por favor, no haga esto». La voz de Drusilla se quebró ligeramente. «¿Hacer qué? ¿Recordarle que hubo algo real entre nosotros antes de que decidiera huir?» «No había nada real», mintió ella, pero la mentira sonó hueca incluso a sus propios oídos. «Solo conversaciones triviales entre 2 personas atrapadas en la misma fiesta campestre». Hadley soltó una risa corta y amarga. «Conversaciones triviales. ¿Es así como describe usted contarme sobre cómo perdió a su madre cuando tenía 12 años? ¿Sobre cómo su padre se volvió a casar 6 meses después con una mujer que la trató como un mueble inconveniente? ¿Sobre cómo prometió nunca casarse solo por conveniencia como hizo él?» Drusilla sintió que las lágrimas quemaban sus ojos. «Basta». «No», respondió él firmemente. «No voy a parar hasta que me diga la verdad real. No estas medias mentiras que se dice a sí misma para justificar su cobardía». «Cobardía». La palabra salió como un látigo, y Drusilla sintió que la rabia reemplazaba momentáneamente su dolor. «Me llama cobarde porque no estoy dispuesta a convertirme en otra colección más en su galería de conquistas aristocráticas». Algo oscuro y peligroso cruzó el rostro de Hadley. «¿Conquistas? ¿Cree que esto es sobre algún juego frívolo para mí? ¿Y qué más podría ser?
exigió ella. Usted es el duque de Stormhaven. Podría tener a cualquier mujer en Inglaterra con solo chasquear los dedos. ¿Por qué yo? ¿Por qué perseguir a alguien que claramente no quiere ser perseguida? Porque usted es la única mujer en 3 condados que me trata como un hombre en lugar de como un premio matrimonial. La respuesta salió como una confesión arrancada a la fuerza. Porque cuando habla conmigo, veo inteligencia en sus ojos, no cálculos sobre el tamaño de mi propiedad. Porque cuando me rechazó en Thornbury, no fue por falta de interés, sino por demasiado miedo a sentir algo real. Las palabras colgaron en el aire entre ellos, crudas y honestas de una manera que hizo que Drusilla sintiera como si hubieran quitado una capa de su piel. «No me conoce», susurró ella. «Entonces déjeme conocerla», respondió Hadley, su voz suavizándose. «Déjeme aprender cada detalle, cada secreto, cada sueño que haya tenido y cada pesadilla que la mantiene despierta por las noches. Déjeme ser más que el villano que imaginó que sería». Drusilla cerró los ojos, tratando de bloquear la intensidad de su mirada, el calor de su proximidad, el peligroso tirón de algo que había estado negando durante 3 meses interminables. «No puedo», dijo finalmente, abriendo los ojos para encontrar los de él. «No puedo porque mi padre perdió todo hace 5 años, la propiedad, el dinero, incluso el nombre Hollowcrest quedó manchado por sus malas inversiones y peores decisiones. Mi madrastra me culpa por todo. Dice que debería haberme casado con Lord Weatherby cuando tuve la oportunidad, que mi orgullo condenó a la familia entera. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo?», preguntó Hadley, confusión genuina en su voz. «Tiene todo que ver con usted». La voz de Drusilla se volvió apasionada. «Porque si permito que esto continúe, si dejo que me corteje públicamente, todos asumirán que soy otra cazafortunas desesperada que atrapó al duque elegible usando artimañas y manipulación. Dirán que rechacé bailar con usted esta noche solo para provocarlo, para hacerlo más interesado. Dirán que todo fue calculado desde el principio, y le importa lo que digan personas que claramente no la conocen en absoluto. Me importa mi dignidad», corrigió ella. «Me importa no convertirme en el tipo de mujer que mi madrastra siempre dijo que sería, una oportunista que usa su belleza para escalar socialmente, porque no tiene ningún otro valor que ofrecer». Hadley la observó en silencio durante un largo momento, y Drusilla pudo ver el procesamiento ocurriendo detrás de esos ojos grises. Finalmente, él habló con una voz tan suave que ella tuvo que inclinarse para escucharlo. «Su madrastra es una tonta cruel que proyecta sus propias inseguridades en una mujer que es 10 veces más fuerte y más valiosa que ella jamás será». Las palabras golpearon a Drusilla con la fuerza de una bofetada física. Nadie, en 5 años de humillación constante, había defendido su valor tan directa y completamente. «Usted no entiende», comenzó ella, pero Hadley sacudió su cabeza. «Entiendo perfectamente. Entiendo que está tan asustada de ser juzgada por otros que está dispuesta a sacrificar su propia felicidad en el altar de la opinión pública. Entiendo que prefiere estar sola y miserable que arriesgarse a ser vulnerable con alguien que podría, solo podría, verla exactamente como es y amarla de todas formas». «No hable de amor», dijo Drusilla bruscamente. «No nos conocemos lo suficiente para hablar de amor». «Tiene razón», admitió Hadley. «No hablo de amor, todavía no. Hablo de posibilidad. Hablo de darle una oportunidad a algo que podría ser extraordinario si usted tan solo tuviera el coraje de intentarlo. Y si fallo, si termino siendo exactamente la cazafortunas que todos esperan que sea, entonces fallaremos juntos», interrumpió él. «Pero al menos habremos intentado. Al menos habremos sido honestos sobre lo que sentimos en lugar de enterrarlo bajo capas de miedo y expectativas sociales». Drusilla sintió que algo dentro de ella comenzaba a ceder, como hielo agrietándose bajo presión constante. Había pasado tanto tiempo construyendo muros, protegiéndose de exactamente este tipo de vulnerabilidad. Y ahora este hombre imposible, arrogante y completamente exasperante, estaba pidiéndole que los derribara voluntariamente. «Cerró todo el baile de Navidad por mí», dijo ella cambiando abruptamente de tema. ¿Se da cuenta de lo absurdo que es eso? Una sonrisa lenta y peligrosa curvó los labios de Hadley. «Me doy cuenta de que es completamente excesivo, y probablemente arruinó cualquier oportunidad que tenía de ser visto como un caballero razonable. Pero captó su atención. ¿No es así? Me hizo venir aquí, hacerme enfrentar en lugar de huir otra vez.
Me hizo venir aquí porque estoy furiosa con usted. La furia es mejor que la indiferencia, respondió él. La furia significa que todavía siente algo, incluso si es algo que preferiría no sentir. Drusila abrió la boca para protestar, pero las palabras murieron en su garganta, porque él tenía razón. Había pasado 3 meses tratando de convencerse de que no sentía nada por Hadley Stormhaven, que las tardes en Thornbury habían sido solo momentos agradables sin significado más profundo. Pero si eso fuera cierto, no habría quemado sus cartas. No habría devuelto sus flores. No habría pasado noches sin dormir recordando la forma en que la había mirado en los jardines, como si ella fuera algo precioso y raro. No sé cómo hacer esto, admitió finalmente, su voz apenas un susurro. No sé cómo ser lo que usted necesita que sea. No necesito que sea nada excepto usted misma, respondió Hadley, levantando lentamente su mano para tocar suavemente su mejilla. La mujer que argumentó conmigo sobre los derechos de propiedad de las mujeres casadas durante toda una tarde. La mujer que me dijo que mi teoría sobre las reformas agrícolas era fundamentalmente defectuosa porque nunca había realmente hablado con un agricultor. La mujer que me hizo reír más en 6 días de lo que había reído en 6 años. Su toque era tan suave que Drusila apenas podía sentirlo, pero el calor se extendió desde el punto de contacto como ondas en agua. Hadley, susurró ella, usando su nombre de pila por primera vez, y vio cómo sus ojos se oscurecían al escucharlo. Dilo otra vez, murmuró él. Hadley, repitió ella, y esta vez sonó como una rendición. Él se inclinó lentamente, dándole todo el tiempo del mundo para apartarse si quería. Pero Drusila no se movió, solo cerró los ojos y esperó el momento en que sus labios finalmente se encontrarían. El beso fue suave, casi reverente, completamente diferente de lo que había esperado de un hombre que había pasado toda la noche siendo arrogante e imposible. Sus labios se movieron contra los de ella con una ternura que hizo que su corazón se apretara dolorosamente en su pecho. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban respirando con dificultad. Hadley apoyó su frente contra la de ella, sus ojos cerrados como si estuviera memorizando el momento. Baile conmigo, susurró él. Aquí, ahora, sin música ni audiencia. Solo nosotros dos y la verdad de lo que sentimos. Drusila abrió los ojos y lo miró. Vio vulnerabilidad en su expresión, una apertura que probablemente nunca mostraba a nadie más, y se dio cuenta de que este hombre, este duque poderoso e imposible, estaba tan asustado como ella de lo que estaba sucediendo entre ellos. No hay música, señaló ella débilmente. Entonces bailaremos en silencio, respondió él tomando su mano y colocándola sobre su hombro, mientras su otra mano encontraba su cintura. Y así en la biblioteca silenciosa de Ashworth Manor, mientras el resto de la sociedad de Devonshire chismorreaba en habitaciones distantes, Drusila Hollowcrest y Hadley Stormhaven bailaron su primer baile juntos, sin música, sin testigos, sin nada excepto el crepitar del fuego y el latido sincronizado de 2 corazones que finalmente estaban permitiéndose sentir algo real. Afuera, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, anunciando la medianoche. Navidad había llegado oficialmente, trayendo consigo nuevos comienzos y posibilidades que ninguno de ellos había imaginado cuando la noche comenzó. Pero mientras se movían lentamente en su abrazo silencioso, ambos sabían que esto era solo el comienzo. Los desafíos reales, las verdaderas pruebas de lo que sentían el uno por el otro, todavía estaban por venir, y ninguno de ellos tenía idea de cuán difícil sería el camino que habían elegido seguir juntos. La mañana siguiente llegó con una capa de escarcha que cubría los jardines de Hollowcrest House como azúcar sobre pastel. Drusila observaba por la ventana de su habitación, aún vestida con su camisón de dormir, mientras el sol invernal intentaba penetrar las nubes grises que se cernían sobre Devonshire. No había dormido nada después de regresar del baile, su mente reproduciendo una y otra vez el beso en la biblioteca, el baile silencioso, las promesas implícitas en cada palabra que Hadley había susurrado. Un golpe firme en su puerta la sobresaltó. «Señorita Drusila tiene visitantes», anunció Marta, su doncella, con una expresión que mezclaba preocupación y curiosidad mal disimulada. «¿Visitantes? ¿A esta hora de la mañana en día de Navidad?» «Lady Pemberton, Lady Ashworth y la señora Whitmore, señorita. Están esperando en la sala de estar y su madrastra ya está con ellas».
Drusila cerró los ojos brevemente. Por supuesto. Las ancianas matriarcas de la sociedad de Devonshire habían venido a entregar su veredicto sobre los eventos de anoche, y su madrastra, siempre ansiosa por presenciar cualquier humillación que pudiera infligirse sobre su hijastra, estaría disfrutando cada momento. «Dame 10 minutos para vestirme. Señorita, si me permite sugerir...» Marta vaciló. «Quizás debería usar el vestido azul marino, el más conservador, con las perlas de su madre». Drusila entendió inmediatamente. Marta estaba sugiriendo armadura, la apariencia de respetabilidad y modestia apropiada para enfrentar el juicio que estaba por venir. 20 minutos después, Drusila descendió las escaleras con la espalda recta y la cabeza alta. Cada centímetro, la imagen de una dama respetable, a pesar de que su corazón latía dolorosamente contra sus costillas. El vestido azul marino era simple pero elegante. Las perlas de su difunta madre descansaban sobre su cuello como un recordatorio de tiempos mejores. La sala de estar estaba anormalmente silenciosa cuando entró. Lady Pemberton ocupaba el sillón principal como una reina en su trono, su expresión severa y desaprobadora. Lady Ashworth parecía incómoda, retorciendo un pañuelo entre sus manos enguantadas. La señora Whitmore, conocida por ser la chismosa más prolífica de 3 condados, la observaba con ojos brillantes de anticipación. Su madrastra, Eleanor Hollowcrest, estaba sentada cerca de la ventana con una sonrisa satisfecha que Drusila conocía demasiado bien. Era la sonrisa que usaba cuando estaba a punto de presenciar el sufrimiento de alguien más. «Buenos días, señoras», dijo Drusila, haciendo una reverencia apropiada. «Qué sorpresa verlas aquí en día de Navidad». «Señorita Hollowcrest». Lady Pemberton no perdió tiempo en preámbulos. «Siéntese, por favor. Tenemos asuntos urgentes que discutir». Drusila se sentó en el borde de una silla, manteniendo su postura perfectamente erecta. «Los eventos de anoche fueron extraordinarios», comenzó Lady Ashworth con voz temblorosa, «y nos sentimos obligadas, como sus mayores y como mujeres con experiencia en estos asuntos, a ofrecerle consejo». «Qué amable de su parte», respondió Drusila neutralmente. «No es amabilidad, es necesidad», interrumpió Lady Pemberton bruscamente. Su comportamiento causó un escándalo significativo. Romper una copa, negarse públicamente a bailar con el duque de Stormhaven, provocar que cerrara todo el salón de baile. Es completamente inaceptable. «Yo no provoqué nada», protestó Drusila. «La decisión del duque fue enteramente suya. Una decisión que no habría tomado si usted no lo hubiera rechazado tan dramáticamente», señaló la señora Whitmore, inclinándose hacia adelante con interés. «Dígame, señorita Hollowcrest, ¿qué le dijo exactamente al duque antes de que tomara medidas tan radicales?» «Eso es un asunto privado. Nada es privado cuando involucra al duque de Stormhaven», respondió Lady Pemberton. «Su título, su riqueza, su posición social hacen que cada acción suya sea de interés público, y usted, querida niña, se ha convertido en el centro de ese interés». Eleanor finalmente habló, su voz dulce como miel envenenada. «Lo que estas distinguidas damas están tratando de explicarte, Drusila, es que has puesto a esta familia en una posición imposible. Ya tenemos deudas considerables y una reputación manchada. No podemos permitirnos más escándalos». «No he hecho nada escandaloso», insistió Drusila, sintiendo que la rabia comenzaba a trepar por su garganta. «Ha rechazado públicamente al soltero más deseable de Inglaterra». Lady Pemberton enumeró en sus dedos. «Ha causado que cierre un evento social importante, y según múltiples testigos, desapareció durante casi 1 hora después del incidente. ¿Dónde estuvo durante ese tiempo, señorita Hollowcrest?» El silencio que siguió fue denso y amenazador. Drusila sintió que el color subía a sus mejillas traicionándola. Necesitaba aire fresco. Caminé por los jardines, sola, en la oscuridad, en Nochebuena. La voz de la señora Whitmore estaba llena de insinuaciones. «Qué poco convencional. Lo que la señora Whitmore está sugiriendo», dijo Lady Ashworth suavemente, claramente incómoda con la dirección de la conversación, «es que hay rumores circulando. Rumores sobre encuentros privados entre usted y el duque». «¿Rumores basados en qué, exactamente?» Drusila mantuvo su voz firme a pesar del pánico que comenzaba a formarse en su estómago. «Basados en el comportamiento del duque», respondió Lady Pemberton. «Un hombre no cierra un baile entero por una mujer a menos que haya algo significativo entre ellos. Y cuando esa mujer luego desaparece por 1 hora, bueno,
Las conclusiones se sugieren a sí mismas. Las conclusiones incorrectas. ¿Incorrectas? Eleanor se puso de pie, caminando lentamente hacia donde estaba sentada su hijastra. Entonces niega que haya algo entre usted y el duque. Niega que lo provocó deliberadamente para crear exactamente esta situación. No provoqué nada. Drusila se puso de pie también, negándose a permitir que su madrastra la intimidara. Y francamente, no veo cómo mis interacciones con el duque son asunto de nadie excepto mío y del duque. Entonces admite que hay interacciones. La señora Whitmore prácticamente saltó de su asiento. Interacciones dignas de protección y privacidad. Drusila se dio cuenta demasiado tarde de la trampa en la que había caído. Si negaba cualquier conexión con Hadley, lo insultaba públicamente otra vez y confirmaba que era simplemente una mujer cruel jugando con un hombre honorable. Si admitía que había algo entre ellos, confirmaba los rumores de encuentros inapropiados. Las señoritas Hollowcrest siempre han sido astutas, dijo Eleanor con veneno en cada palabra. Su madre era igual. Atrapó a mi esposo con falsas pretensiones de inocencia y virtud. Y ahora la hija sigue los pasos de la madre, usando cualquier método necesario para asegurar un matrimonio ventajoso. No se atreva a hablar de mi madre. La voz de Drusila salió peligrosamente baja. Hablaré como me plazca en mi propia casa, respondió Eleanor. Una casa que, les recuerdo a todas, está hipotecada hasta el techo debido a las deudas de mi difunto esposo. Una casa que perderemos completamente si no encontramos una solución financiera pronto. Lady Pemberton se aclaró la garganta incómodamente. Señora Hollowcrest, tal vez este no sea el momento apropiado para discutir asuntos financieros familiares. Al contrario, Eleanor se volvió hacia las otras mujeres. Es exactamente el momento apropiado. Porque todas ustedes saben, así como yo sé, que Drusila está perfectamente consciente de nuestra situación desesperada. Y todas sospechamos que esta escena dramática de anoche fue calculada para atrapar al duque en una posición donde se sentiría obligado a ofrecerle matrimonio para proteger la reputación de ambos. Eso es una mentira vil. Drusila sintió que las lágrimas de rabia quemaban sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No he hecho nada para atrapar a nadie. Entonces explique el comportamiento del duque, exigió su madrastra. Explique por qué un hombre de su posición haría algo tan extremo como cerrar un baile entero. Los hombres no actúan así sin razón, sin provocación, sin expectativas de recompensa. Antes de que Drusila pudiera responder, un golpe firme sonó en la puerta de la sala. Marta entró con expresión sorprendida. Disculpen la interrupción, señoras, pero el duque de Stormhaven está aquí. Solicita una audiencia con la señorita Drusila. El silencio que siguió fue absoluto. 4 pares de ojos se volvieron hacia Drusila con expresiones que variaban desde shock hasta triunfo mal disimulado. En día de Navidad, murmuró la señora Whitmore. Viene en día de Navidad. Esto es más serio de lo que pensaba. Lady Ashworth se abanicaba furiosamente, su rostro pálido. Un duque no hace visitas sociales en día de Navidad, a menos que sea familia o a menos que esté a punto de hacer una proposición formal, terminó Lady Pemberton, su expresión severa suavizándose ligeramente con algo que podría haber sido aprobación. Bueno, esto cambia las cosas considerablemente. Eleanor parecía dividida entre el triunfo de haber tenido razón sobre las intenciones de su hijastra y el horror de que esas intenciones pudieran realmente resultar en un matrimonio ventajoso que no incluiría ningún beneficio financiero para ella personalmente. Hágalo pasar a la sala de recepción formal, ordenó finalmente. Señorita Drusila, compórtese apropiadamente y recuerde que hay testigos de todo lo que suceda a continuación. Drusila sintió que su mundo se inclinaba peligrosamente. Hadley estaba aquí, en su casa, en día de Navidad, solicitando una audiencia formal. Solo había una razón por la que un caballero haría tal cosa después de los eventos de anoche. Iba a pedirle que se casara con él. Y delante de estas mujeres, con estos testigos, con toda la sociedad de Devonshire esperando su respuesta, Drusila tendría que tomar la decisión más importante de su vida. Decir que sí significaría confirmar todas las sospechas de su madrastra, convertiría su historia de amor en una transacción calculada a los ojos del mundo. Decir que no significaría humillar públicamente a Hadley otra vez, destruir cualquier posibilidad de futuro entre ellos y condenar a su familia a la ruina financiera. No había respuesta correcta.
Solo había elección entre dos tipos diferentes de pérdida, y mientras seguía a las otras mujeres hacia la sala de recepción donde Hadley la esperaba, Drusilla se preguntó si el amor real y verdadero, era siempre tan complicado y doloroso como esto, o si solo ella tenía el don especial de convertir algo hermoso en algo imposiblemente difícil. Las puertas de la sala de recepción se abrieron, y allí estaba él, Hadley Stormhaven, vestido impecablemente en traje matutino gris oscuro, su expresión seria y determinada. Sus ojos encontraron los de ella inmediatamente, y en ellos Drusilla vio promesa y pregunta en igual medida. Era el momento de decidir quién sería ella realmente, la mujer que su madrastra había dicho que era, o la mujer que Hadley creía que podía ser. Y mientras daba el primer paso hacia adelante, hacia él, hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidad, Drusilla finalmente entendió que algunas elecciones no tienen respuestas correctas. Solo tienen consecuencias que debemos estar dispuestos a vivir. Hadley sostenía una caja de terciopelo azul en sus manos, pero no la había abierto todavía. Sus ojos permanecían fijos en Drusilla, mientras las otras mujeres se acomodaban en los bordes de la sala como espectadoras en un teatro esperando que comenzara la función. «Señorita Hollowcrest», comenzó él formalmente, su voz resonando en el silencio tenso. «Gracias por recibirme en día de Navidad. Sé que es poco convencional, pero los eventos de anoche requieren una conversación inmediata». «Excelencia», respondió Drusilla, manteniendo su tono igualmente formal a pesar de que podía sentir el peso de las miradas de las otras mujeres. «Por supuesto, aunque me pregunto si esta conversación requiere audiencia». Una sonrisa breve cruzó los labios de Hadley. «De hecho, creo que la audiencia es esencial, porque lo que tengo que decir necesita testigos para que no haya malentendidos posteriores sobre mis intenciones o su respuesta». Eleanor se inclinó hacia adelante en su asiento, prácticamente vibrando con anticipación. Lady Pemberton mantenía su expresión cuidadosamente neutral, pero sus ojos brillaban con interés. La señora Whitmore ya estaba memorizando cada detalle para compartir con sus círculos de chisme. «Entonces hable, Excelencia», dijo Drusilla, levantando su barbilla con el orgullo que tanto había frustrado a su madrastra durante años. Hadley dio un paso más cerca, reduciendo la distancia entre ellos hasta que estaban a solo 1 metro de separación. «Anoche cerré el baile de Navidad de los Ashworths porque usted se negó a bailar conmigo. Fue una acción arrogante, excesiva y probablemente imperdonable. Usé mi posición y mi poder financiero para manipular una situación social a mi favor». Un murmullo de sorpresa recorrió la habitación. Drusilla parpadeó, confundida por esta admisión pública. «¿Por qué está diciendo esto? Porque necesito que todos en esta habitación entiendan algo fundamental», continuó Hadley, su voz ganando intensidad. «Soy culpable de comportamiento inapropiado. Yo perseguí, yo presioné, yo creé el escándalo. No la señorita Hollowcrest. Ella simplemente ejerció su derecho de rechazar una invitación de baile, algo que cualquier mujer puede hacer libremente». «Pero, Excelencia», protestó Lady Pemberton, «seguramente la señorita Hollowcrest tiene alguna responsabilidad en...» «Ninguna», la interrumpió Hadley firmemente. «Y cualquier rumor que sugiera lo contrario es falso y difamatorio. Si escucho que alguien está circulando historias sobre encuentros inapropiados o comportamiento calculado por parte de la señorita Hollowcrest, tomaré medidas legales contra esa persona». El silencio que siguió fue absoluto. Eleanor parecía haber tragado un limón, su expresión de triunfo transformándose en incredulidad y rabia mal contenida. «¿Entonces qué es esto?», preguntó Drusilla suavemente. «¿Una disculpa pública? Es el comienzo de una», respondió Hadley. «Pero también es una proposición real, no la que todos están esperando». Abrió la caja de terciopelo, revelando no un anillo de compromiso, sino un conjunto de documentos legales cuidadosamente doblados. «Estos son los documentos de hipoteca de Hollowcrest House», explicó, «firmados por su padre hace 5 años con el banco Stormhaven. La deuda total es de 3.000 libras, una suma que su familia no puede pagar actualmente». Eleanor se puso de pie bruscamente. «¿Cómo se atreve a discutir nuestros asuntos financieros privados en público?». «Me atrevo porque necesito que todos entiendan el contexto completo», respondió Hadley sin mirarla siquiera. «Necesito que entiendan que Drusilla Hollowcrest
Ha estado viviendo bajo una presión financiera extrema, siendo culpada por su madrastra por no casarse con un hombre rico para salvar a la familia. Y aún así, cuando un duque le mostró interés, ella huyó, no porque estuviera jugando juegos de manipulación, sino porque tenía demasiado miedo de que sus sentimientos fueran interpretados como oportunismo. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por las mejillas de Drusila antes de que pudiera detenerlas. «Hadley, por favor, estos documentos», continuó él, sacándolos de la caja, «están marcados como pagados en su totalidad. La deuda de Hollowcrest House ha sido cancelada. Su familia ya no me debe nada». El jadeo colectivo llenó la habitación. Eleanor se dejó caer en su silla, su rostro completamente blanco. «¿Qué ha hecho?», susurró Drusila. «He eliminado la única razón por la que podría aceptar mi propuesta por obligación financiera», respondió Hadley simplemente. «Ahora, cuando le pregunte si me da permiso de cortejarla apropiadamente, su respuesta será basada únicamente en sus sentimientos hacia mí, no en las circunstancias financieras de su familia. Pero 3.000 libras... eso es una fortuna. Es nada comparado con el costo de vivir el resto de mi vida preguntándome si dijo sí por las razones correctas». Hadley extendió los documentos hacia ella. «Tómelos. Son suyos sin condiciones, sin expectativas, sin obligaciones de ningún tipo hacia mí». Drusila tomó los papeles con manos temblorosas, sus ojos escaneando las palabras que confirmaban lo que él había dicho. Pagado en su totalidad. Deuda cancelada. Su familia era libre. «No entiendo», murmuró ella. «¿Por qué haría esto?» «Porque la amo». Las palabras cayeron en el silencio como piedras en agua. «Porque me enamoré de usted durante aquellas tardes en Thornbury, cuando discutíamos sobre política y libros y sueños. Porque cuando me rechazó en los jardines, no fue porque no sintiera nada, sino porque sentía demasiado y tenía miedo de que nadie creyera que era real». Drusila cerró los ojos, las lágrimas fluyendo libremente ahora. «Toda mi vida, mi madrastra me dijo que mi único valor era atrapar un marido rico, que sin belleza para comerciar, era inútil para la familia». «Su madrastra es una mentirosa cruel», dijo Hadley con fiereza. «Su valor no tiene nada que ver con su belleza, aunque es extraordinariamente hermosa. Su valor está en su inteligencia, su compasión, su coraje para defender sus principios, incluso cuando le cuesta todo». «Yo no tengo coraje», protestó ella débilmente. «Tiene más coraje del que cree». Hadley dio otro paso más cerca. «Tuvo el coraje de rechazarme cuando pensó que aceptarme sería venderme su alma. Ahora le estoy pidiendo que tenga el coraje de aceptarme cuando no tiene nada que ganar financieramente, excepto un futuro con un hombre que la ama desesperadamente». Lady Pemberton se aclaró la garganta ruidosamente. «Excelencia, esto es todo muy romántico. Pero ¿está usted realmente proponiendo matrimonio sin las negociaciones apropiadas, sin contratos, sin...?» «No estoy proponiendo matrimonio», interrumpió Hadley, finalmente apartando sus ojos de Drusila para mirar a las otras mujeres. «Estoy pidiendo permiso para cortejarla apropiadamente, con paseos en el parque, visitas chaperoneadas, conversaciones sobre nuestros valores y expectativas. Quiero darle tiempo para conocerme sin presión, sin escándalo, sin obligación financiera». Se volvió nuevamente hacia Drusila, y su expresión se suavizó completamente. «Quiero enamorarla apropiadamente, Drusila Hollowcrest. Quiero que cada día elija pasar tiempo conmigo, porque genuinamente disfruta mi compañía. Y cuando finalmente le pregunte si se casará conmigo, quiero que su respuesta sea basada únicamente en si cree que podemos construir una vida feliz juntos». Drusila miró los documentos en sus manos, luego al hombre frente a ella, el hombre que acababa de sacrificar 3.000 libras solo para asegurarle que su elección sería libre, el hombre que había admitido públicamente su propio comportamiento inapropiado para proteger su reputación, el hombre que estaba pidiendo la oportunidad de cortejarla sin garantías, sin seguridad de que ella eventualmente aceptaría casarse con él. «Usted es imposible», dijo ella, una pequeña sonrisa comenzando a formarse a través de sus lágrimas. «Completamente imposible e irracional». «¿Es eso un sí?», preguntó Hadley, esperanza y vulnerabilidad mezclándose en su expresión. «Es un sí al cortejo», respondió Drusila, «con condiciones. Nombra todas las que quieras. Quiero que deje de usar su poder financiero para manipular situaciones sociales a su favor.
Nada más de cerrar bailes o comprar propiedades para probar puntos. Aceptado. Quiero honestidad absoluta entre nosotros. Nada de juegos, nada de secretos, nada de cartas que quemo sin leer porque tengo demasiado miedo de enfrentar la verdad. Aceptado con entusiasmo. Y quiero que entienda que todavía estoy asustada. Su voz se quebró ligeramente. Asustada de que esto no sea real. Asustada de que eventualmente se canse de mí. Asustada de convertirme en alguien que no reconozco solo para complacerlo. Hadley cerró finalmente la distancia entre ellos, tomando su mano libre en la suya. Entonces trabajaremos en ese miedo juntos. Cada día, cada conversación, cada momento compartido será una oportunidad para construir confianza. No le pido perfección, Drusilla. Solo le pido que me dé la oportunidad de demostrarle que mis sentimientos son reales y duraderos. Ella miró sus manos unidas. Luego levantó sus ojos para encontrarlos de él. Entonces sí, Hadley Stormhaven, acepto su cortejo. La sonrisa que iluminó el rostro de Hadley fue como el sol saliendo después de una tormenta. Sin importarle la audiencia, sin importarle el protocolo, levantó su mano y presionó un beso suave contra sus nudillos. Me ha hecho el hombre más feliz de Inglaterra. Solo no me haga arrepentirme de esto, respondió ella, pero había calidez en su voz ahora, una calidez que no había estado allí antes. Las semanas siguientes trajeron un cortejo que escandalizó y encantó a la sociedad de Devonshire en igual medida. Hadley cumplió cada promesa, cortejando a Drusilla con paseos públicos, visitas apropiadas y conversaciones largas, sobre todo desde política hasta poesía. Eleanor, privada de su arma financiera, se volvió cada vez más irrelevante en la vida de Drusilla, eventualmente retirándose a vivir con una prima lejana en el norte. Cuando Hadley finalmente propuso matrimonio 6 meses después, bajo el mismo rosal en Thornbury Manor, donde todo había comenzado, Drusilla no tuvo dudas al decir sí, no porque él fuera un duque, no porque fuera rico, sino porque en los meses de conocerlo verdaderamente, había descubierto que su arrogancia escondía bondad, su poder venía temperado con justicia, y su amor era tan real y constante como ella había temido que no fuera. Se casaron en una ceremonia pequeña en la iglesia de la aldea, sin pompa excesiva, rodeados solo de aquellos que genuinamente los amaban. Y cuando Hadley la besó como su esposa por primera vez, Drusilla supo con certeza que había tomado la decisión correcta. No la decisión fácil, no la decisión esperada, sino la correcta. Porque al final, el verdadero coraje no está en rechazar el amor por miedo a ser juzgada. El verdadero coraje está en aceptarlo a pesar del miedo y construir algo hermoso y real en los espacios donde el miedo solía vivir. Y mientras bailaban su primer baile como marido y mujer, esta vez con música y testigos y alegría sin complicaciones, ambos supieron que habían encontrado algo más raro que riqueza o título. Habían encontrado un amor que había sobrevivido el escrutinio, superado el orgullo y emergido más fuerte precisamente porque había sido probado tan duramente. El salón que Hadley había cerrado esa Nochebuena permanecería para siempre en sus memorias como el lugar donde todo cambió, donde el orgullo se encontró con la vulnerabilidad, donde el poder se rindió ante el amor verdadero, y donde dos personas imposibles encontraron su camino el uno hacia el otro a través de la oscuridad del miedo hacia la luz de algo genuino y duradero. Y eso fue suficiente, más que suficiente, fue todo.